viendo su noticiero local Puerto Informativa del Sur. Mi nombre es Hortensia Sánchez García y esta es la información que tenemos para usted. El Servicio Nacional del Empleo Estado de México, a través de la Oficina Regional del Empleo Tejupilco, ofreció a través de la plataforma Zoom, dio un taller para buscadores de empleo, con el propósito que durante la pandemia del COVID-19 la gente conozca las nuevas herramientas digitales que les ayuden a facilitar la búsqueda de empleo. Un videocurrículum, te van a dar tips y maneras de cómo tú debes de realizarlo. Una de ellas es www.videocurriculum.es, que te va a permitir guiarte y obtener un buen resultado a través de tu videocurrículum. El videocurrículum lo puedes compartir en redes sociales, dándote más oportunidades para la búsqueda de algún empleo. Con esto concluye la participación de la licenciada Denia. Les digo, al final se van a tomar en cuenta sus dudas, preguntas, y ahorita vamos a darle paso al segundo tema, que es páginas para la búsqueda de empleo, que nos lo va a explicar la licenciada Yarte. Les digo, igual al término de toda la presentación, si tienen alguna duda o alguna pregunta, con gusto se las vamos a estar resolviendo. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo les voy a platicar acerca del tema de páginas reconocidas para buscar trabajo en cuestión de Internet. Actualmente la búsqueda de empleo a través del Internet se ha implementado y aún sumándole la situación en la que nos encontramos actualmente, pues esto se ha duplicado. Esto debido a que gracias al Internet hay una facilidad para comunicarse o mediar a la empresa y al candidato, y esto abre la puerta a que se puedan publicar las vacantes, a que ustedes puedan enviar su currículum, a que ustedes puedan accesar a portales de empleo, bolsas de trabajo. Entonces, a continuación les voy a platicar de algunas páginas que ya están reconocidas para que ustedes puedan accesar a ellas, y ya depende de lo que ustedes estén buscando, del perfil que ustedes tengan, ustedes puedan accesar a estas plataformas y puedan ver otro tipo de vacantes que les puedan estar interesando. La primera página que les voy a platicar es se llama OCC Mundial. OCC Mundial es una bolsa de trabajo más grande de esta página. Cuenta con un buscador de empleo personalizado, donde además de contar con el buscador, cuenta con un blog de noticias. Este blog de noticias aparecen todos los empleos que están mejor posicionados en el mercado, y no nada más funciona para candidatos, también funciona para las empresas que estén buscando trabajadores, y ahí mismo publican la vacante y puedan ustedes postularse. O sea, funciona para ambos, tanto para candidatos como para empresas. El segundo es LinkedIn. LinkedIn es una red social profesional. Como ya se los había platicado mi compañera, esta red social es muy parecida a un Facebook. Nada más que la diferencia obviamente es que en esta página el contenido es 100% en cuestiones de empleo. Entonces, entre ustedes más contactos tengan, ustedes van a estar mejor posicionados para poder encontrar un trabajo y ustedes se puedan colocar. Como bien lo dice, es una red. Entre ustedes más tengan contactos, más informaciones puede llegar acerca de empleos que se estén ofertando. La tercera página es CompuTrabajo. CompuTrabajo es un buscador también donde creas tu perfil, subes tu currículum y
mediante ese accedes al buscador para que tú puedas buscar desde el empleo si ya tienes uno fijo o en específico, el lugar donde te encuentres, el salario que quieras ganar. En esta plataforma, prácticamente la mayoría de las plataformas tienen el mismo modo de operación, es decir, te registras, creas tu perfil, adjuntas tu currículum y en base a eso te puedes postular a las vacantes. La delegación de Cruz Roja Tecupilco ofreció un curso taller sobre bioseguridad dirigido a servidores públicos del ayuntamiento, específicamente a las áreas de salud y educación, y se les dio temas como medidas preventivas para la reincorporación de las actividades normales ante el COVID-19. Fibra al cerebro. Entonces, por eso es bueno, por eso mencionan el chocolate es bueno para la felicidad, para activar. Entonces, como dato, por eso es muy importante que tengan sus principales, bueno, ya en mis comentarios, no voy a dar a mencionar eso, pero 3 comidas, ¿no? Equilibradas y balanceadas para poder estimular lo que es nuestro sistema nervioso totalmente central, ¿sí? Para poder estimular toda esa parte. Pero nos vamos a centrar un poco más a lo que es una crisis. Ya nuestros compañeros ya les hablaron que es una crisis a nivel mundial. Ajá. ¿Qué entienden por crisis? Es un estado en el que se encuentra en ocasiones el ser humano no sabe cómo actuar porque no lo ha vivido con anterioridad. Exacto, es una crisis antes y después, un conjunto de situaciones, pensamientos, reacciones y emociones. ¿Alguien sabe cuáles son las emociones básicas que todo ser humano debe de haber aprendido desde el preescolar? Enojo. Enojo. Felicidad. A ver, allá. Otra emoción. Enojo, felicidad. Tristeza. Angustia, preocupación. Ok, esos son sentimientos, pero son primos hermanos de miedo. Miedo. Ok, ya dijeron 5 y les voy a agregar otra. Amor. En algún momento no estaba considerada tanto una emoción, pero dado los resultados de la humanidad, o sorpresa, es añadida. Ajá, como en algún momento la paz no era considerada un valor, pero tanto ha sido este colapso también mental, pues se tuvo que añadir, ¿vale? Entonces, esas son las emociones. Entendemos que las emociones son reacciones, ¿qué? Psicofisiológicas. ¿De dónde vienen? Ajá. Muchas veces socialmente nos han dicho que las emociones, o algún sentimiento viene de dónde? Del corazón. Pero realmente, ¿cuál es el funcionamiento del corazón? ¿Acá, enfermeros? Entonces, si vamos con un cardiólogo, nos va a decir ella, ¿no? Sin embargo, ya socialmente decimos, cuando alguien nos termina o terminamos una relación que decimos o fallece una persona, me duele mi corazón, ¿no? Tanto ha sido que sí se han manifestado algunos síntomas psicofisiológicos, que es por eso que se ha generado el síndrome de corazón roto. Cuando una persona llega con algunos síntomas que está comprimiendo los músculos, pero no cumple los síntomas y signos para un paro cardíaco,
Entonces es porque tiene una situación emocional. Ajá. Entonces entendemos que las emociones son unas reacciones psicofisiológicas. Los sentimientos, ¿qué serían entonces? Un estado de ánimo, como mencionó su compañero, angustia, que se desprende de una emoción. ¿Cuánto dura una emoción? Es decir, por ejemplo, yo ahorita salgo, recibo una llamada y me dicen, falleció tu hermano. ¿Cuánto dura una emoción? 15 minutos. 15 minutos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? De 3 a 4. ¿No? 2 horas. No, si te la sabes todo, ¿no? ¿No? Ahí dijeron 48 horas. Bueno, 72. 72. 2 quincenas. Dura 90 segundos. Eso dura. ¿Vale? Después se vuelve entonces, ¿qué? Una conducta. Ajá, se vuelve un sentimiento. Y es ahí, ante una situación donde no veíamos venir, ante la crisis, que se vuelve más permanente, ¿sí? Entonces sabemos que nos encontramos ante una crisis nueva, ¿sí? Nadie ni de nuestra generación lo había vivido, ¿o sí? ¿Quiénes habían vivido esto? Nuestros tatarabuelos, bisabuelos, pero ante pandemias que platicábamos con Eric, que sí han sucedido hace mucho tiempo, como la peste negra, ¿qué otras? Gripe española. Exactamente. Entonces no tenemos a alguien que nos sirva como voz de apoyo y diga, échale ganas, vamos a salir de esto. Sí cubren. ¿Alguien ha visto cómo se cubrían con algunos picos, con algunos golpes anteriormente? Ajá, ahorita tenemos mucha revolución industrial, ¿no? Hemos sustituido algunas cosas que necesitábamos, ¿sí? Pero ahorita nos tenemos que adaptar, ¿no? Nos encontramos ante pérdidas económicas, pérdidas familiares, ¿no? Han fallecido muchas personas. Materiales y pérdidas laborales. ¿Ah? Entonces, a lo mejor aquí tenemos una mayor economía, ¿no? Hay muchos docentes, tanto que ya... Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más información. El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Si visitas los bosques del Estado de México, en familia o con amigos, apaga bien tus fogatas, no quemes ni dejes basura y no tires colillas de cigarro. Reporta incendios forestales al 911
o al teléfono rojo de Probosque 800-590-1700. Prevenir es mejor que combatir. Cuidemos nuestros bosques. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. En el 911 te darán auxilio en situaciones de emergencias, médicas, de seguridad, protección civil y dará atención especial a mujeres en caso de violencia. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. Estimado usuario de Cable Plus Digital, haciendo el esfuerzo para brindarles mejor servicio, se les informa que ya pueden realizar su pago en Farmapronto, en cualquiera de sus sucursales de la ciudad de Tejupilco. También les informamos que programen sus pantallas para que puedan recibir los canales nuevos en alta definición. Es importante que hagan esto periódicamente para que puedan recibir toda la programación de Cable Plus Digital. Por la atención prestada les damos nuestras más sinceras gracias. El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Si visitas los bosques del Estado de México, en familia o con amigos, apaga bien tus fogatas, no quemes ni dejes basura y no tires colillas de cigarro. Reporta incendios forestales al 911 o al teléfono rojo de Probosque 800-590-1700. Prevenir es mejor que combatir. Cuidemos nuestros bosques. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.
Estimado usuario de Cable Plus Digital, haciendo el esfuerzo para brindarles mejor servicio, se les informa que ya pueden realizar su pago en Farmapronto, en cualquiera de sus sucursales de la ciudad de Tejupilco. También les informamos que programen sus pantallas para que puedan recibir los canales nuevos en alta definición. Es importante que hagan esto periódicamente para que puedan recibir toda la programación de Cable Plus Digital. Por la atención prestada, les damos nuestras más sinceras gracias. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. El gobernador Alfredo del Mazo Maza indicó que su gobierno impulsa diferentes acciones para apoyar a la economía familiar de los mexiquenses que se vieron afectados por la pandemia por COVID-19, como lo son los más de 40,000 productores agropecuarios que recibieron fertilizantes y los beneficiarios de los programas de apoyo forestales. Muchas gracias, me da mucho gusto estar el día de hoy en la región del norte del Estado de México, en este paraje que se llama El Salto, en los límites entre el municipio de Morelos y el municipio de Atlacomulco. Y estar el día de hoy en un día que además conmemoramos el Día Nacional del Árbol. Y como Estado de México, sabemos lo importante que es cuidar nuestros bosques, que son quienes nos permiten además evitar la erosión del suelo, recargar nuestros mantos acuíferos, son productores de oxígeno y nos ayudan también a evitar el cambio climático. El Estado de México siempre ha sido muy consciente de la importancia de cuidar los bosques. Más de casi la mitad del territorio del Estado de México son áreas cubiertas por bosques. Y eso es un gran privilegio y una gran oportunidad como Estado, pero también es una gran responsabilidad porque debemos de cuidar nuestros bosques, debemos de hacer todo el esfuerzo posible por respetarlos, por crecer la masa forestal y también, ¿por qué no?, por hacer un uso responsable de los mismos, por hacer un manejo responsable de nuestros bosques. Y por eso hoy me da mucho gusto continuar con estos programas de apoyo a la economía familiar que estamos haciendo en todo el Estado de México para apoyar a las familias que se dedican a distintas actividades. Hoy apoyamos a quienes se encargan de cuidar nuestros bosques, a quienes se encargan de que nuestros bosques se mantengan en buenas condiciones, quienes se encargan de que crezcan y de aprovecharlos de manera responsable, y a quienes a lo largo de muchos años han estado al pendiente de ellos. Por eso, con este programa de apoyos para la economía familiar dirigida a quienes cuidan de nuestros bosques, es que hoy apoyamos a muchas familias, sobre todo de esta región del norte del Estado de México, que como Bernabé, y hace un momento lo platicaba, lleva muchos años dedicado a esta actividad. Y este programa que impulsamos como Gobierno del Estado está dirigido justamente a apoyar a las familias que, como ustedes, se dedican a cuidar de nuestros bosques. Hoy, en el Día Nacional del Árbol, nos da muchísimo gusto que podamos continuar con este programa, que consta de un apoyo económico para las familias que se dedican a cuidar nuestros bosques, dependiendo del número de hectáreas, porque además esto es para muchos que están de manera conjunta, que se agrupan, para núcleos ejidales, para comunidades agrarias, que se dedican a cuidar de nuestros bosques
y que el día de hoy les entregamos este apoyo para que lo sigan haciendo, para que lo sigan cuidando, para que lo sigan apoyando a cuidar de nuestro medio ambiente y en especial de nuestros bosques en el Estado de México. Este programa también es parte de todo este esfuerzo que estamos haciendo para seguir apoyando la economía familiar. El día de ayer anunciamos un programa de apoyo al desempleo, por ejemplo, en donde a través de estos meses, durante esta pandemia tan difícil que nos ha tocado en todo el país, ha habido mucha gente que se ha quedado sin trabajo, muchas familias que han perdido su trabajo. Y por eso lanzamos este programa de apoyo al desempleo, para que con una inversión de más de 150 millones de pesos podamos apoyar a cerca de 50,000 familias que han perdido su trabajo y que con este apoyo económico puedan seguir pues, invirtiendo y dedicando este recurso a sus necesidades más apremiantes, a sus necesidades básicas. Este programa de apoyo al desempleo es parte también de estos apoyos que estamos dando a la economía familiar y que seguiremos dando a lo largo de estas semanas y meses hacia adelante para esta reactivación que se requiere después de estos momentos difíciles de la pandemia, de la cual hoy en día seguimos. Una parte que nunca se detuvo, algo que siempre siguió funcionando, fue, o quienes siguieron siempre trabajando, son todos los productores agropecuarios. La producción de alimentos nunca faltó, nunca ha faltado y esperemos que nunca falte. Y eso es gracias a que muchas familias que se dedican a la actividad agropecuaria, en esta región, en el norte del estado, en el sur del Estado de México también, siguieron trabajando todos los días para poder llevar los alimentos a las familias de muchos mexiquenses y también de otros estados de la República. Y conscientes de ese gran esfuerzo que han seguido haciendo a lo largo de estos días y semanas y meses difíciles, también impulsamos la economía familiar con la entrega de fertilizantes para que más de 40,000 productores del campo en todo el Estado de México pudieran recibir sus fertilizantes para poder tener una mejor oportunidad de cosechar, de sembrar y de producir en sus tierras. Estamos todavía, pues literalmente en medio de la etapa o la época de lluvia, donde esperemos que sea un buen temporal además y que esto permita a los productores del campo tener una buena producción durante esa temporada. Este programa de fertilizantes que también entregamos para apoyar a la economía familiar ha sido muy importante porque nos permite seguir impulsando la actividad del campo en el Estado de México, que además nos hace muy orgullosos porque somos de los primeros lugares en producción de varios productos, como el maíz, como el trigo, la avena, la haba, en fin, tenemos una gran liderazgo en producción agropecuaria en el campo mexiquense y esto es parte de los programas de apoyo a la economía familiar que seguimos impulsando. Hoy 9 de julio del 2020, hoy día 9 de julio, celebramos el Día Nacional del Árbol y hacemos esta entrega de apoyos a quienes se dedican a cuidar de los árboles, a cuidar de nuestros bosques. Y también, muy pronto, dentro de 2 días, el día 11, el sábado 11 de julio, celebraremos el Día de los Combatientes Forestales, a quienes de cariño les llamamos nuestros queridos chamusquines, que además hacen un gran esfuerzo todos los días, sobre todo en las temporadas donde se presta o se pueden dar los incendios, para cuidar de nuestros bosques también. Y hoy desde aquí les queremos mandar un abrazo, una felicitación, un agradecimiento a todos los combatientes forestales del Estado de México, a nuestros queridos chamusquines, porque siempre están pendientes de nuestros bosques, de cuidarlos, de conservarlos y de ayudar a que se mantengan en buenas condiciones. Hoy les mandamos un abrazo muy cariñoso para su próxima celebración el día 11, desde aquí, desde esta región del norte del Estado de México. Muchas felicidades a los queridos chamusquines, un aplauso para ellos, por supuesto, porque sabemos la importante labor que hacen todos los días para cuidar de nuestros bosques. Hoy quiero, además de agradecerles que nos acompañen en un formato un poco distinto, porque pues hoy en día todavía tenemos que seguir cuidando mucho de las medidas de sanidad
para prevenir los contagios. Aquí estamos al aire libre y la realidad es que en estas zonas en donde no hay tanta congregación de gente, es más difícil que se den los contagios. Pero queremos seguir insistiendo mucho en guardar las medidas de prevención. Y una de ellas muy importante es el uso del cubrebocas, porque aunque estemos al aire libre, cuando estamos cerca de otra persona, si la persona estornuda, si la persona habla y está contagiada, nos puede contagiar, o si nosotros estamos contagiados, podemos contagiar a la persona que está a un lado de nosotros. Por eso hemos insistido mucho que a lo largo de esta etapa en donde estamos regresando ya a las actividades, como ustedes saben, vamos poco a poco retomando las actividades en la parte económica de nuestro estado, de la economía familiar en nuestro estado, tenemos que seguir cuidando mucho las medidas de sana distancia y las medidas de sanidad, como lavarse las manos de manera frecuente y el uso del cubrebocas. Esto es algo que estaremos insistiendo y repitiendo de manera constante porque queremos que todas, que todos entiendan y estén conscientes de lo importante que es usar estas medidas de prevención que nos ayudan a evitar que esta pandemia que tenemos en todo el país, en todo el mundo, pues se siga propagando y siga creciendo. Y eso nos va a ayudar a que podamos retomar actividades de manera segura y poco a poco ir reactivando y apoyando a la economía familiar. Yo quiero agradecerles que nos reciban el día de hoy, enviarles un saludo a todos los municipios que nos acompañan, que vienen de Jilotepec, vienen de Atlacomulco, de Morelos, vienen de Chapa de Mota, ¿de dónde más vienen? De Jiquipilco también, de Temascalcingo, Acambay, de Jocotitlán, San Felipe del Progreso y Aculco. Muchas gracias a todos porque pues a través de ustedes les vamos a estar también entregando a muchas más familias que se dedican al cuidado de nuestros bosques estos apoyos como los que estamos entregando el día de hoy. Hoy ustedes representan a muchas familias de toda la región del norte del estado que estarán recibiendo este programa de apoyo a la economía familiar para quienes cuidan de nuestros bosques y nos ayudan a preservar nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias, les envío un abrazo muy cariñoso desde aquí y también para sus familias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La Secretaría de Difusión Cultural de la UAM, a través de Magali Navarro Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Comunicación, hace una recomendación para la comunidad estudiantil sobre un clásico del cine norteamericano, con la película Dr. Zhivago. Hola, mi nombre es Magali Navarro Rodríguez, soy estudiante de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente estoy cursando mi servicio social en el Cineclub de la universidad. La recomendación que hoy les vengo a hacer es un clásico del cine norteamericano. Es un drama épico envuelto en conflicto y amor que está ambientado en la Revolución Rusa. Es una película multipremiada y muy aclamada por la crítica. Es considerada como una de las grandes películas dentro de la historia del séptimo arte. Definitivamente es una obra que no se van a arrepentir de ver y que desde el primer minuto los va a atrapar. Así que la recomendación del día de hoy es Dr. Zhivago. La cinta, dirigida por David Lean,
y protagonizada por Omar Sharif y Julie Christie, se desarrolla en el marco de la revolución de los bolcheviques en 1917. En el reparto se cuenta con Geraldine Chaplin, hija del actor y cómico Charles Chaplin. Es una película basada en la novela homónima del ruso Boris Pasternak, publicada en 1957. Pasternak había empezado a redactar Dr. Zhivago en las décadas de 1910 y 1920, dándola por finalizada en 1955. Por ello, su trama abarca un amplio y significativo espectro del clima político de Rusia durante la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la posterior Guerra Civil. En la novela, Pasternak hace alusiones implícitas a los campos de prisioneros del estalinismo e incluso menciona las matanzas cometidas tanto por el movimiento blanco como por los bolcheviques. Un año más tarde de su publicación, la Academia Sueca le otorga el Premio Nobel de Literatura, pero presionado por el gobierno, el escritor se ve obligado a rechazarlo. Tras más de un año de persecuciones y represalias, fruto de la consecución del Premio Nobel, Pasternak es expulsado de la Unión de Escritores Soviéticos, debido a que la obra fue considerada subversiva y contraria al bolchevismo. Sin lugar a dudas, uno de los grandes riesgos que corrió David Lean con esta película fue la adaptación de la novela a un guión cinematográfico, tarea difícil al tratarse de una novela presuntamente inadaptable. Las principales dificultades fueron la enorme extensión de la novela y su exagerada cantidad de personajes. Claramente, Robert Bolt, el guionista de Dr. Zhivago, se enfrentaba ante una película muy larga donde sintetizar la novela era primordial. El film recurre a la técnica del flashback para estructurar la trama. El argumento de la película se encuadra en la búsqueda que realiza el teniente general Yevgraf Andreyevich de la hija ilegítima de su medio hermano, el poeta y médico Yuri Zhivago, y de su amante Larisa. El teniente cree que una joven llamada Tonia, quien trabaja en una presa hidroeléctrica soviética, puede ser su sobrina, y en busca de saber la verdad, le va contando cómo sus padres se conocieron y todo lo que tuvieron que pasar en medio de todos los acontecimientos que el país estaba viviendo. La película obtuvo 5 premios Oscar, incluyendo Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Banda Sonora, y fue nominada a otras 5. Además, fue galardonada con 5 premios Globo de Oro, incluyendo los correspondientes a las categorías de Mejor Película Dramática, Mejor Director y Mejor Guión. Fue una película muy popular durante décadas y a partir del 2010 se le consideró en los Estados Unidos la 8ª película más taquillera de todos los tiempos. La película se convertiría en todo un clásico de Hollywood y dejó para la historia del cine imágenes inolvidables de los paisajes nevados de Rusia, la dureza de la guerra y la pobreza, los dilemas de la revolución bolchevique, las dudas románticas de Yuri Zhivago y en el apartado musical, la famosísima banda sonora de Maurice Jarre. Aunque la película se filmó en otros países como Yugoslavia, Finlandia o Suecia, la mayor parte del rodaje tuvo lugar en España, debido a que el libro fue prohibido en la Unión Soviética, no pudo ser filmado allí. Y bueno, ¿qué les pareció? La verdad es que es una película súper interesante, no se van a aburrir y la pueden encontrar en YouTube, una plataforma muy accesible. Y no olviden seguirnos en las redes sociales, en las páginas del Cineclub y las próximas recomendaciones que estaremos subiendo por aquí. Por mi parte es todo, muchas gracias, hasta la próxima.
En información nacional, el TEMEC marca el inicio de una nueva era comercial que beneficia a trabajadores, agricultores, ingenieros y empresarios. La base de la economía. En conferencia de prensa, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, da a conocer la declaración conjunta que se firmó el miércoles en la Casa Blanca entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a dar lectura, por favor, al documento que se firmó en el jardín de la Casa Blanca el día miércoles y que es resultado del trabajo preparatorio y las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. El documento fue signado por ambos presidentes, es una declaración conjunta, implica una visión, o que compartimos una visión para los próximos años. Si alguien se preguntase, bueno, ¿qué va a quedar después de varias semanas de esta visita? Entre otras varias cosas importantes, esta es una de ellas. Dice el documento: con gran aprecio, México y los Estados Unidos reconocen los avances que nuestros dos países han logrado hacia una relación renovada y fortalecida, preparada para enfrentar los desafíos económicos y de seguridad del siglo XXI de nuestra región de América del Norte. Nuestra reunión conmemora la entrada en vigor del histórico Tratado México-Estados Unidos-Canadá, un acuerdo de libre comercio que fortalecerá nuestra competitividad global como región y promoverá el crecimiento económico, el empleo y la prosperidad para los pueblos mexicano y estadounidense. La pandemia creada por el virus de la COVID-19 ha afectado profundamente a los mexicanos y a los estadounidenses. México y los Estados Unidos mantienen una coordinación estrecha a medida que responden a desafíos económicos, de salud y de seguridad sin precedentes. Nuestros países han limitado a viajes esenciales únicamente desde marzo de 2020 el movimiento de nuestra frontera terrestre común, al mismo tiempo que han garantizado el tránsito de bienes y servicios esenciales, la continuidad de nuestras cadenas de suministro y el desplazamiento de trabajadores de emergencia y ocupados en actividades críticas para mitigar la propagación del virus en nuestras naciones. México se convirtió en el mayor socio comercial de los Estados Unidos por primera vez en 2019. Todos los días, mercancías con valor de 1.600 millones de dólares cruzan nuestra frontera, apoyando directamente a empresas, empleos y trabajadores mexicanos y estadounidenses. El Tratado de Libre Comercio es el instrumento idóneo para proporcionar certeza económica y mayor confianza a nuestros países, lo que será fundamental para la recuperación que ya ha comenzado en nuestras dos naciones. El Tratado México, Estados Unidos y Canadá reafirman nuestro entendimiento compartido de que América del Norte es una región que crea prosperidad para todos sus ciudadanos. También es un acuerdo que fortalece nuestra cooperación en la lucha contra la corrupción a través de las más firmes disciplinas contra la corrupción en el comercio internacional de cualquier acuerdo internacional. El tratado marca el inicio de una nueva era, subrayo, el tratado marca el inicio de una nueva era que beneficiará a los trabajadores, agricultores, ingenieros y empresarios de ambos países, que son la columna vertebral de nuestras economías integradas. El tratado permitirá que nuestra exitosa relación económica, una de las más fuertes del mundo, se expanda aún más en los años venideros, continuando así nuestra gran historia de cooperación compartida. Firmado en Washington, D.C., el 8 de julio de 2020, por duplicado en los idiomas español e inglés, firman el presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump,
y el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Quédate en casa. Gobierno de México. El Gobierno de México, a través de redes sociales, recuerda a 65 años del fallecimiento de Adolfo de la Huerta, la trayectoria de vida de uno de los más destacados dirigentes políticos surgidos de la Revolución Mexicana. En 1881 nació en Guaymas, Sonora, Adolfo de la Huerta, uno de los más destacados dirigentes políticos surgidos de la Revolución Mexicana. Sus convicciones democráticas lo llevaron a participar en la insurrección maderista y luego dentro del constitucionalismo. Ocupó la gubernatura provisional y constitucional de Sonora en 1916 y 1919. Su gestión se distinguió por desarrollar una política conciliadora, apoyó a las clases trabajadoras y procuró la pacificación del pueblo yaqui mediante la negociación de sus demandas. De la Huerta tuvo fuertes conflictos con Venustiano Carranza, a quien acusó de violar la soberanía de Sonora en su intento por bloquear el camino de Álvaro Obregón a la presidencia. En abril de 1920, los sonorenses desconocieron al gobierno carrancista mediante la proclamación del Plan de Agua Prieta. Tras la muerte de Carranza, de la Huerta fue designado presidente provisional. En 6 meses de gestión, su gobierno avanzó hacia la reconciliación nacional para finalmente entregar la presidencia a Obregón. En 1923 compitió en la contienda presidencial. No obstante, de la Huerta decidió convocar a una nueva rebelión en respuesta a lo que consideró graves violaciones a la soberanía nacional por la intervención de Obregón en los procesos electorales y la vida política de los estados. El movimiento fracasó y de la Huerta se exilió en Los Ángeles, California. En 1935 regresó a México, donde se desempeñó como funcionario en la administración cardenista. Falleció en la Ciudad de México en 1955. Por su gestión íntegra, fue conocido como el presidente de las manos limpias, limpias de sangre y limpias de oro. Gobierno de México. En información internacional, virtuales o en persona, evangélicos mantienen cultos en Sao Paulo durante pandemia. Luces de estudio y varias cámaras transmitiendo en vivo y pastores que asesoran a los fieles en un chat virtual. Las iglesias evangélicas de Sao Paulo intentan reinventarse durante la pandemia, en momentos en que la distancia social se ha vuelto imprescindible. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV.
La pandemia del nuevo coronavirus ha obligado a las iglesias evangélicas de Brasil a reinventarse. La iglesia Edificando en Cristo en la zona norte de Sao Paulo retomó esta semana sus cultos presenciales, que hasta ahora había mantenido solo por internet. Los creyentes debieron usar mascarilla y alcohol en gel al entrar, mantener distancia entre sí y pasar por una prueba de temperatura corporal. Además, se limitó el aforo a 40 personas en un auditorio donde caben 750. Se habla mucho sobre la expresión nueva normalidad y creo que nos vamos a tener que adaptar a esta nueva normalidad durante algún tiempo. Entonces, hoy fue el primer día. Siento que las personas aún están medio tensas, no se sienten totalmente cómodas, pero la mayoría tenía un deseo de volver, de poder frecuentar nuestros cultos presenciales. Salvo un breve periodo, los cultos han estado permitidos durante la pandemia en Sao Paulo, el estado más golpeado por la COVID-19 en todo Brasil. Muchas iglesias igual recurrieron a la tecnología para acercarse a sus fieles, con transmisiones en línea y chats virtuales. Pero para los pastores que congregan a un público más humilde, con poco acceso a internet, no ha sido tan sencillo. Me preocupa el aislamiento. Si pudiera pagar la renta porque el dueño no entiende, no abriría ningún día. Lo transmitiría solo por internet. Mi preocupación es mantener el alquiler. Y los fieles tienen plena fe en Dios ante la pandemia. Frecuento la iglesia que esté abierta, la pandemia no existe para quien es creyente. Basta creer que el Señor es tu Salvador, que es el único que te cuida y te protege. Si lo tienes para eso, ¿para qué preocuparse? En 2010, año del último censo, Brasil tenía más de 42 millones de evangélicos, un 22% de la población. Pero encuestas más recientes indican que ahora rondan el 30%. Cultivos en techos y patios de Cuba. No es moda, es necesidad. Jan recuerda que en la crisis de los 90 en Cuba, su padrastro recorría grandes distancias en bicicleta para resolver comida. 3 décadas después, cuando la post-pandemia amenaza la economía, él aplica su fórmula. Siembra los vegetales en su azotea. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP-TV. Yanka aprovecha cada metro cuadrado de la azotea de su casa en La Habana. Aquí cuida un pequeño huerto urbano con lechugas, acelgas, pepinos y tomates. Y está tratando de convencer a sus amigos de que también cultiven para intercambiar vegetales. Recuerda que en la crisis de los 90 en Cuba, durante el llamado periodo especial, su padrastro recorría grandes distancias en bicicleta para conseguir comida. 3 décadas más tarde, él apuesta al autocultivo, en un momento en que la pandemia de coronavirus amenaza la economía de la isla. A ver, la idea de hacer el tema este de la siembra urbana viene a raíz de los problemas que tiene el país, el mundo, con la economía y con todo el tema este del coronavirus a nivel internacional. La agricultura urbana es una moda en Europa o en países desarrollados, pero en Cuba es una necesidad. Algunos lo hacen desde hace tiempo, como este permacultor que empezó con el oficio en la década del 2000. Nosotros no tenemos que salir a la calle a buscar, vamos a poner los condimentos. Tenemos ahora aquí calabaza, yuca,
boniato, pero también que eso lo sirve a nosotros para distintos consumos. Los problemas ya existían desde antes de la pandemia. Un reporte diplomático asegura que Cuba está entre los países latinoamericanos con los rendimientos más bajos en términos de producción agrícola, con pérdidas de casi el 57% de los alimentos producidos. La isla importa casi la totalidad de los alimentos que consume. Las huertas han sido una solución para muchos. La agricultura urbana, suburbana y familiar nació justamente en el periodo especial, ¿no? Cuando el pueblo cubano necesitaba tener alternativas de acceso ao abastecimento de fruta, verdura e legumbre, ¿no? E agora, em esse contexto agora de dificultar para a produção dos alimentos, o país prioriza uma vez mais a agricultura urbana, suburbana para dar resposta. Yoandra Álvarez se inició en la agricultura urbana en los 90, en la periferia de La Habana. Ahora posee más de un centenar de árboles frutales y trabaja en una mini industria para procesar las frutas, hacer helados y mermeladas. Las personas empiezan a verle la belleza a lo que es una planta de lechuga. A lo mejor mañana, a lo mejor antes, no sé, sembraban una planta de rosas, que son muy lindas, no digo nada, a mí me encantan las plantas ornamentales. Pero ya ahora unimos lo que es la siembra hortícola con todo lo que es la ornamental. La economía cubana es impulsada por el turismo, desde hace 3 meses paralizado por la pandemia. En este contexto, el gobierno llamó a que los ciudadanos impulsen la agricultura urbana y se preparen para tiempos más difíciles. Gracias por vernos. Usted vio su noticiero local, Puerto Informativo del Sur, y los esperamos el próximo lunes con más información.